En el hígado y en el intestino se generan las HDL, que se componen de triglicéridos mínimos y colesterol alto. En el hígado se generan las VLDL, compuestos por triglicéridos altos y colesterol bajo. De las VLDL se generan las IDL tras la hidrólisis de los triglicéridos endógenos en los capilares que son captados por el hígado. Estas a su vez son precursoras de las LDL, que están compuestas por los triglicéridos bajos y el colesterol máximo. En el intestino se generan los kilomicrones, que se componen por triglicérido máximo y colesterol mínimo. Las lipoproteínas sirven para transportar los lípidos por la sangre y la linfa. Una lipoproteína está formada por una capa externa de fosfolípidos, apoproteínas y colesterol libre, mientras que en el interior se acumulan triglicéridos y colesterol esterificado. Los ácidos grasos y otros productos de degradación son absorbidos por la mucosa intestinal y convertidos en trigliceroles. Estos se incorporan a los kilomicrones junto con el colesterol y las apoproteínas. Los kilomicrones se desplazan por el sistema linfático y por la sangre hacia los tejidos. La lipoproteína lipasa activada por la ApoC2 y heparina los convierte en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos penetran a la célula. Y por último, los ácidos grasos y glicerol son asimilados principalmente en el adipocito y miocitos, para ser oxidados como combustible o resterificados para su almacenamiento. De esta forma se produce el transporte de los trigliceroles de la dieta hasta los tejidos. Los restos de los kilomicrones tras la actuación de la LPL se conoce como kilomicrones remanentes. Tienen en pequeña cantidad triglicéridos pero no en fosfolípidos y apoproteínas. Estos son retirados por el hígado suministrando fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos y aminoácidos del tejido hepático. La VLDL hace lo mismo, pero estas transportan los trigliceroles propios del organismo y sintetizados a nivel hepático. La LPL sobre la VLDL origina glicerol y ácidos grasos, que son asimilados por los tejidos. Además se generan las IDL o VLD remanentes, ricas en colesterol. Estas igual son retiradas por el hígado y se usan como fuente de fosfolípidos, colesterol y aminoácidos. La transferencia de ésteres de colesterol de HDL a VLDL también está facilitada por la CTP. Las IDL se pueden enriquecer aún más de colesterol por la acción de esta misma enzima a nivel sanguíneo. Esto provoca que las IDL se transformen a LDL. Ese es un transporte de colesterol a tejidos. Las LDL son retiradas a través de transportadores específicos que reconocen ApoB100. Esto lo hacen por medio de la endocitosis mediado por un receptor dependiente de clatrina. Con esto las LDL suministran fosfolípidos, colesterol y aminoácidos en los tejidos. Por último, en la sangre aparecen las HDL, de origen principal en el hígado. Estas recogen el exceso de colesterol en el tejido periférico y transportados al hígado. De igual manera, esta lipoproteína intercambia apoproteínas y colesterol con otras. La HDL esterifica el colesterol por la enzima LCAD. También esterifican ácidos grasos procedentes de los fosfolípidos presentes en los kilomicrones y las LDL. La mayor parte de la acetilcoenzima A que oxidan las mitocondrias del tejido cardíaco normal se deriva del catabolismo de ácidos grasos. Estos son aportados al músculo cardíaco por la sangre, donde se encuentran como ácidos grasos libres o como trigliceroles, formando parte de los kilomicrones o VLDL. La extracción de ácidos grasos requiere la previa hidrólisis de estos trigliceroles, catalizada por la lipoproteína lipasa. Una vez libres, son captados por los cardiomiocitos, donde forman complejos con las llamadas proteínas asociadoras de ácidos grasos. La activación de los ácidos grasos de cadena larga en el corazón ocurre por la acción de la acetilcoenzima A sintetasa. La membrana interna de las mitocondrias presenta un translocador de acilcarnitina, cuya utilización se requiere cambiar la coenzima A de los derivados acilcoenzima A por carnitina, lo cual ocurre por catálisis de la carnitina palmitoid transferasa. Entonces la acilcarnitina translocasa introduce en la matriz mitocondrial el derivado acilcarnitina, al tiempo que saca de ella una molécula de carnitina. Finalmente la CPT2 revierte la reacción catalizada por la CPT1. El proceso global equivale a transferir los derivados acilcoenzima A al interior de las mitocondrias. El catabolismo de los derivados acilcoenzima A para formar acetilcoenzima A es a través de la beta-oxidación. Esta vía metabólica en cada vuelta se remueve hidrógeno de ciertos intermediarios, el cual es captado por FAD y NAD para ser cedido a la cadena respiratoria y propiciar así la síntesis de ATP. Sin embargo, la mayor parte de la energía del ácido graso original se encuentra contenida todavía en el acetilcoenzima A, producto de la beta-oxidación, debiendo ser catabolizada a través del ciclo de Krebs para que finalmente su energía sea captada como ATP. La regulación de la utilización de los ácidos grasos se da cuando se entra a una fase de abundancia de glucosa y la acetilcoenzima A de la matriz mitocondrial en el hepatocito sale a citosol. La salida de este metabolito involucra su combinación con oxalacetato con formación de citrato. Cuando la concentración intramitocondrial de citrato alcanza cierto nivel, el transportador comienza a traslocarlo hacia el citosol. Ahí, el citrato se descompone en oxalacetato y acetilcoenzima A por la citratoliasa.
La acetilcoenzima A citosólica se transforma en malonilcoenzima A por la acetilcoenzima A carboxilasa. Mientras que haya malonilcoenzima A en el citosol, se inhibirá la carnitina palmitoyltransferasa 1, impidiendo que los ácidos grasos formados por la vía sintética ingresen a las mitocondrias. Sin embargo, en el tejido cardíaco, la malonilcoenzima A parece no tener otra función que la regulación de la utilización de ácidos grasos. Además de los ácidos grasos, los combustibles que puede utilizar el corazón son la glucosa y el lactato. La utilización de glucosa se observa en la fase postprandial, en la cual se incrementa la concentración de insulina, efecto debido a que la incorporación de glucosa por el tejido cardíaco es por GLUT4, el cual queda expuesto en la superficie en presencia de insulina. El catabolismo de la glucosa se da en un proceso aeróbico que incluye la glucólisis y la oxidación de piruvato a dióxido de carbono. La descarboxilación del piruvato ocurre por la piruvato deshidrogenasa, que está regulada por la modificación covalente a través de la fosforilación catalizada por la piruvato deshidrogenasa sinasa y se reactiva por la desfosforilación catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa fosfatasa. El lactato es el producto de la glucólisis en condiciones de deficiencia de oxígeno. El músculo cardíaco puede utilizar parte del lactato que proviene del músculo esquelético y eritrocitos, mediante la lactato deshidrogenasa. Las formas presentes en el corazón catalizan la transformación de lactato y piruvato. El piruvato formado a partir del lactato, así como el procedente de la glucosa, es captado por las mitocondrias cardíacas y catabolizado propiciando ATP. Cuando ocurre la activación prolongada del proceso lipolítico en el tejido adiposo, una parte de estos es captada por el hígado, que transforma el excedente de acetilcoenzima A en cuerpos cetónicos. La hiperproducción de cuerpos cetónicos por el hígado es seguida por la liberación de estos a la circulación para ser captados y utilizados, transformándolos nuevamente en acetilcoenzima A, con la que alimentan su propio ciclo de Krebs y propician ATP. En el metabolismo energético del corazón interviene la sustancia fosfocreatina, la cual es capaz de ceder su grupo fosfato al ADP para formar ATP, en una reacción catalizada por la enzima creatina fosfocinasa. La fosfocreatina constituye un reservorio de energía que puede convertirse rápidamente en ATP en las condiciones indicadas. A su vez, la fosfocreatina se forma a partir de creatina y ATP durante periodos de satisfacción energética. El jarabe de maíz alto en fructosa es elaborado a partir de almidón de maíz, el cual es hidrolizado hasta obtener moléculas de glucosa libre, que son convertidas en moléculas de fructosa por medio de la glucosa isomerasa. La fructosa es absorbida por difusión facilitada a nivel Y1, a través de una proteína transportadora denominada GLUT5, en un proceso no dependiente de sodio. Una vez absorbida, la fructosa es transportada al hígado, donde es fosforilada por la enzima fructoquinasa a fructosa 1-fosfato, que se convierte en gliceraldehído 3-fosfato o dihidroxiacetona fosfato. Estas triosas fosfato podrán entrar en la vía glicolítica hasta formar piruvato y oxidarse posteriormente a acetilcoenzima A. En el hígado, la acetilcoenzima A proporciona carbonos para la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. Al consumir grandes cantidades de fructosa se estimulan las vías glucolíticas y lipogénicas en la célula hepática, sin pasar por el punto de regulación la fosfofructoquinasa. Durante el consumo de fructosa se incrementa la síntesis de ApoB, que antecede el aumento de las VLDL, lo que provoca un aumento de los triglicéridos, los cuales son asociados a cambios en las HDL y LDL, lo que se relaciona con el desarrollo de aterosclerosis. El colesterol que se absorbe de la dieta se transporta por el sistema linfático desde las células de la mucosa del intestino a los kilomicrones. Del intestino salen conductos linfáticos que llevan los kilomicrones con los productos lipídicos procedentes de la absorción intestinal. Los conductos linfáticos procedentes del intestino confluyen en el conducto torácico, que se une al torrente sanguíneo cerca de la entrada de la vena cava superior, donde el contenido de la linfa pasa a la circulación sanguínea sistémica. La mezcla no crea problemas de solubilidad, pues la turbulencia que se produce en el corazón provoca la emulsión de los kilomicrones. La sangre sale del corazón desde el ventrículo derecho, que va directamente a los pulmones, de forma que son estos los órganos primariamente receptores de los lípidos y del colesterol de la dieta. La sangre sale solo del corazón por la arteria aorta y reparte el contenido de los kilomicrones por los diversos tejidos que absorben este colesterol sin haber pasado aún por el hígado. La aterosclerosis coronaria se caracteriza por la acumulación de material lipídico y elementos celulares, sobre todo macrófagos y células musculares lisas en la capa íntima de las arterias. Las LDL se acumulan donde sufren procesos de agregación y oxidación por interacciones con proteoglucanos. Las LDL contienen moléculas antioxidantes que protegen sus componentes lipídicos y proteínicos de la oxidación. Sin embargo, una vez que las LDL quedan atrapadas, los antioxidantes se agotan en poco tiempo y comienza la acumulación del daño oxidativo. Los monocitos son atraídos hacia la pared de los vasos, atraviesan el endotelio y una vez en la íntima se diferencian a macrófagos. Este proceso inflamatorio se acelera a medida que las células endoteliales y de músculo liso liberan moléculas de señalización llamadas quimiosinas que atraen macrófagos, activos al sitio de lesión donde captan las LDL oxidadas, mediante los receptores escabeños, los cuales no están sometidos a regulación, de modo que las células acumulan grandes cantidades de colesterol y se convierten en células esponjosas. La placa ateromatosa se desarrolla por el paso y acumulación de LDL, monocitos, linfocitos y células de músculo liso. Los macrófagos presentes en la lesión secretan metalonproteasas que debilitan la capa fibrosa y vuelven la capa inestable susceptible de sufrir rupturas, en el cual se desencadena el proceso de coagulación que puede terminar por obstruir el flujo circulatorio, originando un evento isquémico por trombosis.
Al disminuir el flujo sanguíneo a través de una arteria coronaria, disminuye el aporte de nutrientes y oxígeno. Esto ocasiona la acumulación de hidrogeniones. Limita severamente el catabolismo de ácidos grasos. La cadena respiratoria deja de recibir hidrógeno a partir de, propiciando acumulación. La betaoxidación y el ciclo de Krebs requieren de. Esto traduce en la imposibilidad de formar ATP. Se produce una cancelación del metabolismo aeróbico. Se condiciona la falta de producción de energía, por lo tanto la temperatura del tejido isquémico desciende. Esta misma ausencia de oxígeno en el tejido afectado bloquea la fosforilación oxidativa a nivel de mitocondria, lo cual hace que busque una alternativa, la glucólisis anaerobia. Esto conduce a una acidosis tisular por acumulación de lactato. El glucógeno se cataboliza glucosa 1-fosfato que se isomeriza a glucosa 6-fosfato y se lleva a cabo la glucólisis. Es posible que la glucólisis se deprima antes de catabolizar toda la glucosa disponible, pues la fosfofructosinasa 1 es sensible a la disminución de pH. La enzima de linotosinasa cataliza la reacción entre dos moléculas de ADP con formación de ATP y AMP. La anoxia cancela el ciclo de Krebs, por lo tanto el ATP. La drástica reducción de las reservas de ATP evita la función de la bomba de sodio-potasio, evitando el intercambio entre ellos a través de la membrana. Ello lleva a una alta concentración de calcio. La falta de ATP reduce la captación de calcio e impide su salida de la célula. Todo ello resulta en el aumento de la concentración de calcio intracelular, lo que causa sobrecarga mitocondrial de calcio, que a su vez inhibe la producción del ATP. Este aumento del calcio puede activar ciertas enzimas. La fosfolipasa se activa. Como la membrana celular está compuesta de fosfolípidos, esto puede destruir la membrana celular. Cuando esto pasa, varias enzimas en conjunto con otras pueden escaparse hacia la sangre y causar afecciones más graves. Existen dos cardioespecíficas, la T y la I, las cuales permanecen normales en enfermedades no miocárdicas, se elevan de forma temprana e incrementan la oportunidad diagnóstica y el tratamiento trombolítico. Provee un índice temprano de daño miocárdico. Las concentraciones elevadas indican lesión del músculo cardíaco o muerte, sin embargo no es tan específica. Sus valores se elevan cuando el músculo cardíaco se lesiona. Es útil para cuantificar el grado del infarto del miocardio y la determinación del momento en el que se presenta. Cuando un trastorno o lesión afectan a las células que la contienen, las células se lisan y la LDH se libera hacia el torrente sanguíneo, donde se identifican concentraciones más altas de las normales. En presencia de enfermedad o lesión, las células se lisan, la AST se libera, pasa a la sangre y se incrementan sus cifras séricas. Sus concentraciones se relacionan con el número de células afectadas y adicional, el aumento depende del tiempo transcurrido desde que se produce la lesión hasta la toma de sangre. Las lesiones o enfermedades provocan la liberación de esta enzima a la sangre, lo cual eleva las concentraciones séricas. Esta es más específica para el hígado.